se dejó pasar 2 semanas, como que los niños quedaron botados. No. Cuando don Francisco nos avisó de que se encontró que las dosis que se habían entregado no eran la correcta, se avisó primero a la Seremi de Salud, se hizo un protocolo, un monitoreo, se nos venía un fin de semana largo, y yo personalmente tengo en mi registro de que me solicitaron a mí de que se le diera prioridad en el caso de los turnos sapos de los 2 establecimientos que tenemos, Pulmahue y Barroso, de que si llegase un niño de Metrenco se le diera prioridad a la atención por si llegaba alguien, porque se nos venía un feriado fin de semana largo. Posteriormente, el día 7 se aprovechó el día de la reunión para efectivamente informar que el tema fue, ese día estuvo el director del colegio, estuvo la profesora jefe, estuvo don Francisco y también estuvo la funcionaria de la Seremi de Salud. ¿Por qué estuvo la funcionaria de la Seremi? Porque nosotros avisamos. Nosotros nunca hemos querido bajarle el perfil ni tapar la situación. ¿Y a quién le avisamos? A las personas que debíamos avisarle, los padres de los niños, no a la comunidad, porque son niños. Y los niños, ustedes saben que pueden, por la edad que tienen, con los demás compañeros pueden decir, mira, este fue el que lo vacunaron 2 veces, etcétera, etcétera. Por eso se hace así, la ley dice que se tiene que hacer así. Y fue una funcionaria del Seremi de Salud que con nosotros para corroborar que los temas van a decir. Y yo vuelvo a ser majadero. Se ha dicho muchas veces que el municipio ha querido tomar. No. Nosotros detectamos el problema y nosotros hicimos los protocolos, avisamos a quien correspondía y a la vez le avisamos también a los involucrados. Y procedimos también a monitorear permanentemente a los niños si es que aparece algo. Si es que podría aparecer algo, cosa que así no ocurrió. Yo escuché a cada uno de las mujeres y los padres y los madres y padres y bueno, tías de una niña, que efectivamente fue así. Voy a seguir leyendo que habla de lo mismo.